días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa del día de hoy. Y bueno, como ven, vamos a hablar del teletrabajo en México y para eso tenemos unos invitados muy especiales. Y nuevamente estamos el equipo Marisol, Elena y una servidora. Así que, pues Elena nos va a hacer el honor de presentar a nuestros invitados del día de hoy. Claro que sí, Nidia. Tenemos ahorita a dos personalidades que trabajan en Compact. Es Gabriela Medina Camarillo, ella es licenciada en informática y actualmente es la directora de desarrollo humano organizacional, que también se le puede conocer como capital humano o talento humano, ¿no? Y tenemos también a Isbac Jiménez Pérez, que es abogado, tiene una maestría en Derecho Fiscal y él es una de las personas que nos apoya también en la empresa Compact, obviamente en cuestiones de legales y todo eso. Y los invitamos precisamente para que nos dieran su perspectiva desde cada barrera, ¿no? Desde la perspectiva a nivel empresa, esa la va a manejar Gaby, y la perspectiva de manera legal de qué es lo que tiene que cuidar todas las empresas en cuestiones legales, en cuestiones de contratos y todo eso. Y bueno, sin más preámbulo, pues yo creo que empezaremos por lo primero, como se dice por ahí, ¿no? Y la pregunta que yo les haría, porque yo fui la primera que me hice, ¿por qué teletrabajo y por qué no trabajo en casa? ¿Y qué es teletrabajo en sí entonces? ¿Quién quieren que empiece? El que ustedes guste. Primero las damas, si quieres. Sí, adelante. Muy bien. Bueno, gracias Nidia, Elena, Marisol por invitarnos a Isbac y a mí. Ahí esperamos ser de ayuda para todos los que nos vayan a estar viendo. Y bueno, pues la pandemia nos trajo algo que aprendimos claro, ¿no? Que sí se puede trabajar en casa, que a veces uno creía que no, o traía ahí algunas creencias del por qué no se puede. Y nosotros desde el año pasado, desde el mes de marzo, sí, desde el mes de marzo más o menos, empezamos, ustedes saben, pues empezamos todos a trabajar desde casa. Ya traíamos nosotros este tema de home office anteriormente, como ustedes saben, pero a raíz de la pandemia, pues empezamos ya a hacerlo de manera más extendida, de manera oficial. Ahorita pues ya también en cuestión de herramientas y todo que les vamos a ir platicando cómo hemos venido implementando. Y sí hay pues una diferencia en cuestión de teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estar virtualmente conectados todo el tiempo, todas nuestras reuniones ustedes las han tenido de igual manera, nos conectamos ya sea por cámara, ya sea por cualquier herramienta, Teams, Zoom, aparte hay un montón de herramientas. Entonces, pues eso es como se le conoce actualmente. Creo que lo que nosotros hacemos son dos cosas, uno es teletrabajo y otro es home office, porque igual pues estamos desde casa, estamos colaborando ya en reuniones, pero igual podemos estar trabajando también en proyectos por aparte. Entonces, pues ahora sí que hacemos de varias cosas, pero algo que sí creemos que es importante es que llegó para quedarse. Definitivamente todo el mundo y todos los especialistas y a todas las empresas que escucha ya llegó para quedarse. Hay que acostumbrarnos a hacerlo y aparte está padre, pues ahorita les vamos a dar algunos tips que a veces nos preguntan, oye, pero estamos lejos y esta interacción hace falta, como el de platicar, el de saludar a tus compañeros o el de interactuar. Y pues ahorita ya se puede hacer por muchas formas y también lo ideal es a lo mejor cuando la pandemia nos lo vaya permitiendo ir regresando ciertos días a la oficina, que es como nosotros también lo vamos a hacer, pero no me quiero adelantar, ya me comí mucho tiempo, entonces Isbac, a ver que él nos platique de su percepción. Gracias. Pues la reforma como tal a la palabra que se utiliza teletrabajo o la reforma del teletrabajo que conocemos nosotros como home office se basa principalmente en el uso del prefijo de tele para asociarlo con el derecho que tenemos reconocido por la Constitución al acceso a tecnologías de la información o telecomunicaciones. Okay. Este derecho lo tenemos nosotros previsto en el artículo 6 de la Constitución y ya han habido varios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se tienen que garantizar por diversos medios. De hecho, pues cabe mencionar que la reforma que se hizo
se impulsa se impulsa a raíz de lo que está aconteciendo actualmente por la pandemia, pero forma parte de una iniciativa promulgada por una diputada de la fracción panista en 2018. Entonces, no es algo novedoso en el derecho. En el mundo del derecho ya existe desde hace varios años. De hecho, parte de la exposición de motivos de esta diputada pues se refiere a algunos antecedentes que existían en España, en Colombia, en Argentina, que son pues referencias del derecho para nosotros, y pues hace referencia al uso del derecho que ya tenemos, del acceso a tecnologías de la información, para desempeñar actividades subordinadas. Esa es mi opinión. Okay. Entiendo que lo que hacen es reformar un artículo, pero ¿cuáles son esas implicaciones que tiene para un dueño de negocio, para un empresario? ¿Qué es lo que tendría que hacer en función de esa reforma, Isbac? Pues es la adición de artículos a la Ley Federal del Trabajo, no tanto la reforma de artículos, es la adición y la reforma pues de uno de ellos. Lo que implica para un patrón considerado para tales efectos de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, como al que se le prestan servicios de manera subordinada y recurrente, lo que tiene que hacer es adecuar el contrato individual de trabajo, porque de conformidad con la misma reforma se establece que las condiciones en las que se van a pactar las normas de teletrabajo aplicables al caso concreto se tienen que plasmar en un documento que, además de lo que establece el 25 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que nos indica que tenemos que tener un contrato individual de trabajo, pues tiene que traer varias condiciones, ¿no? Cómo se va a prestar, la manera de supervisar. Se prevé ya en esta reforma el derecho a la desconexión, es decir, para que la gente no esté mucho tiempo, mucho más fuera de la jornada laboral, prestando los servicios y algunos otros derechos. Entonces, lo principal es la adecuación del contrato individual de trabajo, que quizá algunos ya habían venido realizando a razón pues, de la pandemia, independientemente de que estuviera en esta reforma o no. Yo sé de algunas empresas que ya habían venido realizando modificaciones o adendas a sus contratos individuales de trabajo desde el año pasado, en que empezaron las condiciones a ponerse un poquito más severas de aislamiento, pero ahora ya es una obligación plasmarlo en el contrato individual de trabajo. Y si las personas tienen un contrato colectivo, tendrían que adecuarlo también de la misma manera. O si no lo tienen un contrato colectivo, las condiciones también tendrían que plasmarse en el Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, esos son los documentos que tendrían que modificar. Yo he leído que la entrada en vigor es el 12 de enero. Para el 12 de enero, ¿este contrato individual de trabajo ya tendría que estar generado? ¿O es a partir del 12 de enero empieza a hacer todo el proceso, todos los cambios que necesitas hacer para teletrabajo? Mira, cuando la promulgación o la publicación de una reforma te da un periodo de latencia, lo que le llaman vacatio legis o vacatio legis, que generalmente es un periodo en el que se puede esperar a que se generen las condiciones, instituciones, que se adopte algún tipo de presupuesto u otras medidas. En ese caso sí hay la posibilidad de esperar o de tener una fracción de tiempo para poder prepararse. Si se fijan en la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero, que surte efectos al día siguiente, no se estableció ningún tipo de periodo de ese tipo. Okay. Entonces, no hay como tal un periodo de latencia, por lo tanto, la obligación, los derechos y obligaciones que están contenidos en esa reforma cobran aplicación al día siguiente. Entonces, los empresarios que tengan la necesidad de realizar las modificaciones ya están obligados desde el día 12 de enero a contar con esos documentos. Ok, interesante. Muy bien. Una pregunta, yo creo que todo este teletrabajo, muchas veces la empresa, sobre todo las pequeñas empresas, realmente parte de su
comercio es hacerlo presencial. Entonces, el que ya esté de alguna manera la reforma del teletrabajo significa que todas las empresas en México tienen que tener esta opción o realmente la empresa puede decidir si ahora sí que su medio de trabajo se permite, o más bien, la empresa podría decir, yo no acepto teletrabajo, o el hecho de que ya esté reformado significa que todas las empresas lo deben de tener. Bueno, lo que... Respondo yo primero, mejor primero a esta Gabriela, ¿no? Adelante. Adelante. No, adelante, no, Gaby. ¿Escuché yo? Ok. Bueno, yo quiero comentar, sí depende del giro, o sea, no es que sea forzoso que se tenga que trabajar en casa o hacer el teletrabajo. Más bien el tipo de reformas y de los artículos va más en pro de cómo llevarlo, no tanto como de que si es forzoso o no es forzoso que se tenga, porque hay giros que son, pues que se tiene que laborar directamente en alguna locación. Si son operarios o algunas fábricas o los giros indispensables, pues sí, definitivamente ellos no pudieran hacer este teletrabajo o home office, como se conoce. Entonces, ahí sí la reforma más bien va en pro de los que ya están aplicando home office, y ahorita que regrese Isaac nos va a platicar cuántos días se estipula, por ejemplo, cuántos días se estipula que el patrón o el empresario o la empresa está comprometido a dar ciertos beneficios. Entonces, no es algo que regule como que todo se tiene que hacer, sino es de acuerdo a tu giro, pero si tú lo haces y cuentas con colaboradores que hagan más de tantos días de home office, más de ciertos criterios, entonces sí estás obligado o comprometido a dar ciertos beneficios. Pero ahorita igual que Isaac nos lo platique mejor. Bueno, en lo que Isaac regresa, realmente las empresas que sí deciden entrar a esta parte del teletrabajo, para mí como empresa, ¿es una inversión o realmente hay beneficios el que adapte yo el teletrabajo con mis colaboradores? ¿Es costoso o más bien, o vemos un beneficio también para mí como empresa? No, yo creo que vemos beneficios, o sea, todo tiene beneficios. Ahorita, por ejemplo, les platico lo que hemos hecho en Compact, más bien todos los esfuerzos que se han hecho. Nosotros, por ejemplo, empezamos a partir del año pasado, de agosto, a dar un bono de apoyo del tema de lo que es electricidad y de lo que es internet, ¿no? Proporcional al gasto promedio, que esto también ya lo rige estos nuevos artículos y esta nueva reforma. No dice exactamente cuánto, nosotros lo que hicimos fue tomar un promedio y dar este bono a nuestros colaboradores que cumplen con ciertos criterios que la mayoría de todos nosotros estamos de home office casi tiempo completo. Entonces, este bono básicamente es pues, para todos. Y no es costoso porque pues a la larga hay ahorros en cuestión en el corporativo, hay ahorros porque pues no estamos usando las instalaciones constantemente. Tiene pros y contras como todo, pero yo creo que hay que verlo de la manera que les decía en un inicio, llegó para quedarse. Creo que hay que acostumbrarnos y hay que ver cómo lo hacemos mejor. Nosotros, por ejemplo, en Compact ya vamos a comenzar con una prueba con ciertos equipos de reducir la semana laboral, o sea, de que la semana sea de 4 días. Esto lo hacen empresas de talla mundial y en otros países, entonces el nosotros estar empezando con este tema, pues lo que buscamos es el equilibrio de nuestros colaboradores. Ahorita es difícil salir por el tema de la pandemia y tener estos tiempos para salir a algún lugar de vacaciones. Entonces, lo que estamos buscando es, aunque sea que estés en casa, pues que te estés preparando. De hecho, es un viernes que se les va a otorgar para prepararse, para que tú te tomes el tiempo de hacer ejercicio, pues no sé, de cocinar, de pasar tiempo con tu familia, de aprender, de meterte en un curso, de aprender idiomas, de lo que tú quieras. Entonces, es lo que tratamos nosotros de incentivar. Y si lo vemos a la larga, pues no es costoso porque para Compact ustedes saben que lo más importante son los colaboradores. Entonces, el hecho de que estemos bien, de que estemos tranquilos, de que estemos aprendiendo cosas nuevas, de que en tu trabajo, o sea, que estás trabajando desde casa, tengas todas las herramientas,
pues realmente es parte de lo que nosotros estamos comprometidos a darles a cada uno de los colaboradores. Entonces tiene sí ventajas. Creo que depende mucho del giro donde se encuentren, ¿no? Como ya lo platicábamos de qué tan costoso o qué menos costoso puede ser, pero creo que de manera personal tiene más ventajas. Y vamos a empezar por el área de ventas, ¿verdad? Ya les gustó, ya les di las caras. No, y ya nos los prometieron desde una sesión. Sí, a nosotros ya en varias sesiones nos lo prometen. Aquí, así que de una vez te digo, Gaby. Muy bien, yo abierta. Oye, me falta decirles un montón de cosas, ¿eh? No, aquí traigo mi acordeón para platicarles todo lo que vamos a hacer. Oye, Gaby, aun cuando... Perdón. Como tú bien dices, Gaby, Contact ya tiene tiempo haciendo De hecho, antes era como un beneficio que si contabas, te cumplías con ciertas condiciones, digamos, que nosotros llamamos indicadores, se te daban los puntos para el home office y todo eso. Contact se ha venido preparando desde hace tiempo en este tipo de situaciones y sí era antes de te voy a dar home office una vez a la semana o lo puedes tomar 2 veces al mes y así, ¿no? Ahorita ya no es de que no es un beneficio, ya es como que parte de nuestras actividades, ¿no? Entonces, ya cuando yo sé que siempre dicen, pues ya no va a ser lo mismo y todo ese rollo, pero yo sí soy de la idea de que debemos de tener contacto con la gente, ¿no? No es lo mismo estar viéndonos virtualmente que ya estar físicamente porque se genera una conexión que no se tiene con esto, ¿no? ¿Qué tan saludable es que sea el home office todos los días o qué se recomienda ya cuando regresemos a ciertas actividades? ¿Se tiene que hacer o lo recomendable es que sea una vez por semana, 2 veces por semana o qué tanto se recomienda que se maneje el home office de manera saludable en cuanto a anímicamente hablando y todo eso, digamos mentalmente hablando? Sí, es bien importante lo que dices porque hasta por salud mental, ¿no? Uno necesita salir a veces de su casa, conectar con más personas y más porque pues somos compañeros de trabajo. Sí, lo recomendable es vernos. Nosotros lo que estamos haciendo es una vez a la semana al menos para que vayas a las instalaciones. Ahorita es diferente por el tema pandemia y pensando en las personas que son vulnerables, ellas no están acudiendo por temas de cuidados de COVID, pero generalmente a todos los que no tenemos ningún tipo de vulnerabilidad, pues la idea es ir un día a la semana. Eso es lo que nosotros estamos compartiéndoles a todos, justo para esto que dices, Elena, porque sí es bien importante el conectar. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo voy a la oficina, ya ves a alguien y ya te pones ahí a platicar y a esta sinergia que no la tienes a veces aquí como tan tangible, ¿no? En video o conectados. Entonces, sí es importante como conectar con la gente, ver, también te sirve por el tema de rutina, de salir de tu casa, también de llegar a tus instalaciones, de este sentido de pertenencia que tienes en la oficina. Sí es importante. Nosotros lo que vamos a hacer es eso, procurar que al menos asistas un día a la oficina. Hay quien les gusta y como todo es, yo prefiero ir 3, 4 veces o toda la semana y también se vale, de que haya personas que quieran ir más tiempo, pero nosotros al menos decimos sí un día justo por esta parte, para conectar, para conocernos mejor, para no perder este vínculo, hacer esta sinergia realmente. Entonces sí es importante. Nosotros también traemos ahí un proyecto de que los lugares sean cada vez más colaborativos, ¿no? De co-creación y no tanto como de que tú llegues a tu espacio de trabajo y veas a los mismos, sino que te rodees de más personas. Eso sería como lo ideal. Repito, ahorita por este tema en particular de la pandemia, pues no nos permite hacer muchas cosas, pero es hacia donde vamos, hacia donde queremos ir. He tenido la oportunidad de platicar con algunos empresarios, algunos dueños de negocio y algunos preocupados, incluso regresaron al personal a laborar de manera presencial a las oficinas por esta ley de teletrabajo.
y algunos otros están inquietos porque pues se habla de que hay que cumplir con ciertas cosas como la silla ergonómica, que tengan impresora y ciertos requisitos que a la vista se puede percibir como que va a ser caro implementar una propuesta para teletrabajo y decidir entre mejor me los llevo a la oficina o los mando a trabajar a su casa. ¿Esto de verdad tiene alguna forma de vigilarse? ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo no encuentro la forma en que el gobierno pudiera estar yendo a casa de cada colaborador a ver que se estén cumpliendo esas condiciones de teletrabajo o esas obligaciones del trabajador, del patrón. No sé si hay... ¿En la parte legal? En la parte legal, exacto. Si hay algún proceso para la vigilancia, Isbac. Sí lo hay. De hecho, en la propia reforma están facultados los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es en el artículo que fue adicionado el 330-K. Y el patrón como obligación tiene la necesidad de contar con registros de los insumos que les otorgan, insumos y equipos a los trabajadores. Entonces, sí hay como tal una obligación que puede ser verificable a través de las visitas de inspección en materia de condiciones generales de trabajo a través de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como tal, ellos ya estaban facultados para realizar este tipo de inspecciones, no solo en materia de condiciones generales de trabajo, sino en materia de reparto de utilidades, en materia de las condiciones de seguridad e higiene, etcétera, ¿no? Ya había como tal la práctica que puede motivarse a través de la selección aleatoria o incluso a través de una denuncia que pueden hacer trabajadores o público en general, que puede llegarle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y motivar una revisión. Es una facultad pues que tiene la Secretaría del Trabajo como tal. Y para contestar la pregunta que dejé sin responder con los problemas aquí de conexión. La reforma lo que prevé son las condiciones mediante las cuales se va a entender que una persona está trabajando desde casa o teletrabajando. No prevé una obligación para realizar teletrabajo para las empresas. No prevé una obligación para realizar teletrabajo para los trabajadores. Hay que tomar en cuenta que aledaño a esta disposición nosotros tenemos actualmente el curso de una contingencia sanitaria declarada desde el año pasado por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ha implementado y dictado desde marzo, abril, mayo del año pasado lineamientos técnicos para el retorno a lo que le llamamos nueva normalidad, porque terminó en junio la Jornada Nacional de Sana Distancia, que era en la que el gobierno federal había establecido las medidas de aislamiento, distanciamiento social, obligatorias para todos, y prácticamente le pasó la batuta por el manejo de la epidemia, como lo han manejado en México, le pasó la batuta a otra autoridad sanitaria, que son las autoridades de los gobiernos estatales, para determinar por zonas qué se iba a hacer en cada lugar. Acuérdense que tenemos un semáforo de riesgo, después tuvimos más por temas quizá un poco políticos y no tanto del manejo de la pandemia, otro semáforo de riesgo aquí, por ejemplo, en el estado de Jalisco, y algunas entidades también así lo dispusieron. Algunas entidades se siguen manejando con el semáforo que se publica cada 15 días a través de la Secretaría de Salud. Y bueno, yo sería de la idea de acatar para aquellos empresarios que tengan dudas sobre si tengo que tener o no teletrabajo, pues no depende tanto de la reforma, sino más bien depende de en qué situación se encuentra tu zona, cuáles son los lineamientos, pues los puedes consultar o los podrían consultar en la página de la Secretaría de Salud, están publicados desde el 29 de mayo. Hay lineamientos técnicos para el manejo de la pandemia y sobre todo para seguir teniendo el cuidado de la gente que pueda pues pertenecer a tu fuerza laboral. Entonces no es tanto que la reforma traiga consigo una obligación de generar, sino más bien propone la facilidad y establece de una manera un poco más clara las condiciones para que cuando sea necesario trabajar desde casa, como lo ha venido siendo por razón de esta pandemia,
pues no haya dudas entre el trabajador y el patrón y se puedan establecer las condiciones en un documento que pues ya dijimos que es el que tienen que implementar, ¿no? Una modificación a su contrato individual de trabajo. Esa sería mi opinión de esos dos temas. Ok, muy bien. Entonces, Perdón, ¿hay sanciones económicas por incumplimiento? Sí, las multas que establece, las multas que puede establecer el inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las multas están establecidas, pues dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Generalmente, si se llega a tener una visita en esa materia, en materia de condiciones generales de trabajo, no solo se va a revisar el tema del teletrabajo, muy probablemente revisarán que estés otorgando las prestaciones a tus trabajadores, que tengas recibos de nómina firmados, que tengas listas de asistencia, que conserves contratos individuales de trabajo independientemente de que traigan o no el clausulado de la reforma. Y muy probablemente pues van a adicionar estas cosas, ¿no? Que ya son obligaciones nuevas o especiales, como dice la propia reforma, tanto para los trabajadores como para las empresas, que es la obligación de participar en el costo que le implica al trabajador trabajar desde casa, la obligación de otorgarle pues una silla ergonómica. Esto es parte de las obligaciones de otros equipos que pudieran ser, en ese caso, como mencionaste, una impresora. Puede que haya gente que esté necesitando imprimir muchos papeles por su trabajo y pues todo eso se tendría que costear de manera proporcional por parte de la empresa. Entonces, sí las hay, no es tan rigorista, no es como si, no, o sea, no esperen como que llegara alguien a revisarlo y que dame todo para comprobar que lo estás cumpliendo. Muy probablemente den un plazo para otorgar la evidencia y vuelvan a visitar para efectos de corroborar que sí cuentan con los documentos. Generalmente se avisa unos 5 días más o menos antes. Y pues yo invitaría a las personas que tienen ya la iniciativa, la duda de implementar esto, que realicen sus modificaciones, ¿no? Que se asesoren y que realicen sus modificaciones a sus documentos. Muchas gracias, Isaac. Ahí viene mi duda. Se supone, o yo he escuchado, que tiene la obligación el patrón de una silla ergonómica y tiene la obligación de esto cuando nosotros nos pasó, que nosotros fuimos, desde marzo estamos enclaustradas aquí, pues no teníamos ese conocimiento, ¿no? O sea, nosotros compramos porque tampoco en nuestras casas teníamos preparado una oficina, un lugar apropiado, adecuado. Si es cierto que debe de ser como que la silla ergonómica, ¿cómo el patrón va a comprobar que sí se le compró, que sí cumplió? O sea, aquí está mi recibo y tiene que estar facturado, o cómo es esa comprobación. Y otra duda que me entra a mí, yo como trabajador, ¿qué obligación tengo? Porque aquí hablamos mucho de obligaciones del patrón, pero el trabajador, ¿qué obligaciones tienes? Entonces, a lo mejor yo como patrón tengo la obligación de darte una silla ergonómica, pero tú como trabajador tienes la obligación de tener un lugar de trabajo como adecuado y que no estés en la sala a un lado del niño, no sé, pues. ¿Hay algo de ese estilo en la ley la empresa maneja algo así? No sé si me quisiera responder primero Gaby y luego Isaac. Sí, claro. Bueno, bien dijiste, hay responsabilidades compartidas, ¿no? De los dos lados. Como tú como patrón, pues lo que tienes que es favorecerle todas las herramientas a tu colaborador, no nada más una silla ergonómica, todas las herramientas de trabajo. Y como lo hemos venido nosotros haciendo, ya hay personas que llevan su silla de trabajo. De hecho, tenemos ahí un plan para pues otorgar esta comodidad de trabajar desde casa para los que ya están de todo tiempo completo. Y también la responsabilidad de tú como colaborador o como empleado es importante. No hay algo que diga tienes que, o sea, como por ejemplo el ejemplo que decías ahorita, Elena, tienes que estar trabajando en un lugar así y así. Nosotros, por ejemplo, en Compact lo que hemos estado haciendo es poner ciertos lineamientos en el cual pues tienes que estar en un lugar que a ti te deje trabajar, ¿no? O sea, no ahí en
al lado de la cocina picando cebollas o mucho menos, o sea, tiene que estar en un lugar fijo, o sea, que sea cómodo, que tenga la suficiente iluminación. Lo que nosotros hemos recomendado cuando iniciamos de trabajar de todo tiempo completo, dimos ciertas capacitaciones con recomendaciones que son muy importantes, ¿no? Desde que si estás trabajando, báñate, alístate como si fueras a salir a trabajar. Es muy importante tener estos hábitos. De Elena, te reíste porque algo ¿No era? ¿Qué le sabes, Gaby? ¿No se bañó hoy? Sí, yo creo. No, pero sí es importante porque hasta tú, pues tu humor, tu actitud es muy distinta, que estés aquí en pijama y que pues, ni siquiera quieras prender la cámara. Claro que debes de tener ciertos hábitos, o sea, desayunar, no saltarte comidas. Lo que nosotros recomendamos es tómate un espacio, actívate también, o sea, porque pues a veces se nos va de luz a luz, ¿no? O sea, que estamos conectados y se nos va el tiempo por la practicidad de que pues estamos en casa. Entonces sí es bien importante como este tipo de recomendaciones de desconéctate a tu hora, que también ahorita eso Isbak ya me va a ayudar a platicar, que dice también en artículos, desconéctate en tiempo, tómate estos espacios, tómate este lugar que te dé armonía, que te dé tranquilidad, que te dé también el tiempo para pues, conectarte, estar con los demás compañeros sin distracciones. Y en el tema tocaste un tema bien interesante, el tema de los que son papás o mamás, ¿no? O sea, que ahorita también no hay guarderías y, bueno, no en todos los lugares, dependiendo, pero, por ejemplo, con nosotros, pues no hemos tenido ninguna dificultad con esto. Entendemos y la parte empática es, pues sabemos que no, cómo dejas a tus hijos, ¿no? Es bien importante tener también ahí a tus hijos. Sabemos que en alguna reunión y a todos nos ha pasado, ¿no? De que el niño necesita algo y en cuestión de eso nosotros estamos completamente la libertad y, repito, la parte empática de que sabemos que sobre todo las mamás, es un tema como un poquito más de mamás y aquí ya Nidia y Marisol nos van a decir, a la otra vez me tocó con Nidia, ¿no? que pues es a veces difícil y son niños y no lo entienden. Entonces, pues es lógico que nosotros lo que queremos es que se sientan cómodas, pero como todo, pues ahí entra la responsabilidad de cada quien también, es bien importante. O sea, si tú sabes que tienes alguna sesión indispensable, pues a lo mejor preparas todo, si son tus hijos, o si es quien sea, o si tienes algún otro compromiso, pues preparas todo para que el ambiente esté apto. Los encierras en el baño o en la cocina y ya, tranquilamente. De hecho, Nidia está muy tranquila, yo creo que sí la aplicó. Sí, está ahí encerradito. Sí, digo, hay ciertas reuniones, ¿no? Que a lo mejor tú dices, bueno, ya lo programo, pero sí es bien importante tener rutinas, pues, o sea, que no se nos vaya el hecho de que estamos en casa y ya es ver Netflix o estar ahí haciendo otras cosas. Sí tienes que darte tus tiempos y también de desconexión, que es bien importante el equilibrio. Uh-huh. Isbak. Sí, pues la pregunta era si hay obligaciones también para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, en las reformas se establecen como tal obligaciones especiales, así las denominan, obligaciones especiales tanto para la empresa como para el trabajador, patrón o trabajador. Y están establecidas las del patrón en el 330-E y las del trabajador en el 330-F. Las del trabajador como tal son, uno, tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de equipos, materiales y útiles que recibe del patrón, porque se supone que es una obligación brindarle esos insumos, ¿no? Dos, informar con oportunidad sobre los costos que le representa el uso de servicios de telecomunicaciones de consumo de electricidad derivados del teletrabajo. 3. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. 4. Atender y utilizar mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Este tema de supervisión está previsto también en otro numeral de esta reforma, que la supervisión puede implicar el encendido de cámaras y micrófonos o el uso de plataformas tecnológicas, pero con el respeto al derecho de intimidad. Es decir, está por encima del derecho a la intimidad que tiene un trabajador de este derecho de supervisión que pudiera prevalecer para el patrón en el caso de que esté supervisando las actividades de un trabajador para él. Y 5, atender las políticas y mecanismos de protección de datos,
¿Por qué? Pues porque con el uso de las tecnologías de la información, los accesos a la información que se esté teniendo por motivo de la ejecución de tu trabajo, muy probablemente sean accesos que se te puedan facilitar a ti, pero tú también puedas divulgar a alguien más. Entonces, el cuidado de la información tiene una especial atención aquí en la reforma en materia de teletrabajo y sobre todo en materia pues de la no divulgación, del cuidado del almacenamiento, que tendrían que tener los patrones tanto controles, quizás materiales o físicos, para la dotación de accesos de usuarios o contraseñas a ciertas bases de datos. Eh, lo que tenemos nosotros, que entiendo, por lo menos en computación en acción, tenemos el control, por ejemplo, de no tener la posibilidad de extraer información de nuestras computadoras porque tenemos bloqueados los puertos USB. Esa es una práctica muy recomendable. O que solo ciertas personas a ciertas horas o ciertos días tengan acceso a ciertas bases de datos. No sé, esos controles pues ya cada quien los va a poder implementar. Y complementando un poquito lo del comentario que hizo Gaby, también existe la obligación para el patrón de realizar una ponderación con perspectiva de género cuando se trata de labores que pueden, digamos, combinarse con el ejercicio de tu profesión, ¿no? Labores que a lo mejor estás realizando en casa, que pueden hacer que con esta modalidad del teletrabajo, pues sea un poquito conflictivo atender tanto tus labores de casa como tus labores profesionales. No existe como tal un parámetro de decir tienes que hacer en tales horas lo que te corresponde a la casa y en tales horas lo de tu jornada, pero sí está previsto, por lo menos en el ánimo del legislador, que las decisiones que se tomen, me imagino, para personas que tienen la condición de ser madres o ser padres, que tienen otras obligaciones además en casa, aparte de estar trabajando, pues que se vea con un poquito de perspectiva de género, es decir, que no sea tan estricto en ese sentido. Esa por lo menos sería mi interpretación y creo que por lo menos en la empresa, pues sí se ha tomado en consideración ese aspecto, pues para no ser tan riguroso y también respetar que la gente pues tiene más obligaciones aparte en su casa, pues aparte de prestar el trabajo. Entonces esa sería mi opinión en ese sentido. Muchas gracias. Y con esto que nos comentan, también hablábamos la semana pasada de lo del síndrome del burnout y sobre todo la parte donde, pues cuando vas a una oficina o vas físicamente a tu empresa, pues tienes un reloj checador que te dice, ya saliste y ya te puedes ir a tu casa libremente. El hecho de estar en el teletrabajo, ¿cómo la empresa puede asegurarse de que el empleado ya se desconectó de sus labores para evitar futuras, a lo mejor cuestiones legales, ¿no? De demandas por exceso de horas extras o ese tipo de cosas, porque ya no tienes un checador que te diga a qué hora entras y a qué hora sales. ¿Cómo se puede hacer algo para prevenir estas situaciones? Si gustas empezar, Gaby. Sí, bueno, yo lo voy a platicar desde nuestra experiencia. Es difícil saber cuando ya te desconectas o no. De hecho, hay colaboradores que nos han dicho, pues yo trabajo mejor a tal hora, ¿no? Pues yo a las 6 de la tarde me funciono mucho mejor, estoy más activo o tengo el tiempo por tal y tal. Entonces, a veces es como complicado el decir, conéctate y vamos a monitorearlo. No hay una manera tal cual de hacerlo. Nosotros hemos hecho una labor de comunicación y cuestión de las sesiones que tuvimos en un inicio con todos los colaboradores, donde se explicaba cuáles eran los lineamientos del home office, cómo se iba a estar colaborando, y ahí está como muy explícito todo. Ahí se recomendaba el hecho de, pues, desconéctate y repito, o sea, tómate breaks, date ciertos tiempos. También depende mucho del líder, ¿no? O sea, de que el líder también esté impulsando el, oye, ya vete. A mí me ha pasado con algunos de mis colaboradores de mi equipo que ya vete, o sea, que veo la hora y digo, ¿qué estás haciendo aquí? O a veces que son mamás digo, ya vete, ya desconéctate. Entonces es mucho lo que tendremos que hacer en pro de comunicación, de que aparte no te dé miedo o pena o que te sientes comprometido de chin, ya es mi hora y me tengo que desconectar porque si no me van a ver. O sea, creo que en Compact, que ustedes lo saben,
no se vive esto, pues es como, pues, tienes que trabajar, tú hazlo a tus horas, tú hazlo a tus tiempos, porque también a veces regirse por un horario tan estricto, pues somos personas, o sea, no es como que vamos a trabajar de 8 a 8 y ya no nos paramos, ¿no? Entonces, creo que más bien aquí el mensaje sería, confía en tu gente, o sea, confía en que tus colaboradores, y guíate por resultados y proyectos, no tanto por horas, porque pues al final las horas pues no dicen mucho, ¿no? Puedes estar sentado 8 horas sin hacer nada y puedes estar 2 horas súper enfocado trabajando y dando resultados. Entonces, ese sería como mi mensaje. Confía en tus colaboradores y pues todos somos profesionales. Creo que tenemos la madurez de hacer un home office muy responsable y en nuestro caso, pues así ha sido, ¿no? Así ha estado haciendo este tiempo. Así es. Muchas gracias, Gaby. Esta ley de teletrabajo se detona a partir de lo que vivimos en el 2020 con la pandemia. Digo, porque el tema de teletrabajo no es algo nuevo. Quizá no todas las empresas lo estaban implementando, pero cobra fuerza en el 2020. Se generan muchos casos de estrés durante este encierro y esto es lo que detona la ley de teletrabajo. ¿Sería para Isa? Perdón, se me olvida decirles a quién. No hay problema, no lo detona, como te digo, ya era una iniciativa, lo que detona es que salga de la congeladora, pues. Okay. No detona la iniciativa se promulgó en octubre de 2018, como decía, es una iniciativa de una diputada panista, aquí tengo el dato, perdón, de una senadora, se llama Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, el 9 de octubre del 2018 presenta la iniciativa. Esta iniciativa pasa después el 19 de junio de 2019 como un proyecto de decreto para reforma de la ley. Lo que sucede es que con la situación de la pandemia se hizo necesario que esa reforma pasara. Entrara más rápido, ok. Lo que se ve es que en la Gaceta Parlamentaria se aprobó sin cambios, no hubo, o sea, de la propuesta que se realizó originalmente, se hicieron algunos cambios que se plasmaron en una minuta y esa minuta se aprueba sin cambios ya para publicarse. Entonces, fue necesario regularlo, sí, porque pues muchos trabajadores ya estaban, de hecho, desde marzo del año pasado trabajando desde casa por las primeras medidas que se impusieron a nivel federal. Yo lo que diría eso es en relación a esa pregunta. Y con relación a la pasada, en la que se decía si, pues, cómo vamos a hacerle para corroborar que alguien está asistiendo a trabajar. Como les decía, está previsto en la reforma la posibilidad de supervisar, de realizar supervisión. Obviamente siempre ha sido mejor tener una cultura organizacional orientada a resultados, pero sí está prevista la supervisión. Puede haber ciertas labores que en algunas empresas o industrias necesiten de la supervisión, siempre y cuando se garanticen dos cosas muy importantes. El derecho que tienen los titulares de datos personales a su información personal, porque al ser videograbados, al ser monitoreados, pues están compartiendo información que los identifica, rasgos físicos, etcétera, y también el derecho a la intimidad, es decir, que no sea algo invasivo. Entonces, creo que ya hay muchas aplicaciones o software que se pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, tenía el conocimiento de que en algunos temas de capacitación, por lo menos Compact, tiene el uso de cierto software para poder utilizarlo y para poder decir, bueno, esta persona sí cursó de manera adecuada este programa de capacitación y lo que hace es, pues, previo consentimiento del otorgamiento de tu imagen y de tus rasgos físicos, etcétera, a través de una visa de privacidad, pues está tomando fotos constantemente que corroboran que tú estás presente en la sesión a efecto de que te puedan otorgar un diploma al final de esa sesión. Entonces, hay que recordar que el teletrabajo es voluntario también, sobre todo sujetos a las condiciones en las que ahorita estemos de la pandemia, y que las condiciones se deben de plasmar en un contrato que firmen ambas partes, ¿no? Entonces,
Cada quien sabrá cómo lo implementa de acuerdo a la necesidad de su industria o su empresa y cómo lo supervisa también de acuerdo a sus propias necesidades. Pero sí, de que se puede supervisar, sí se puede supervisar. Y creo que esa sería la manera de cumplir con una obligación que tiene ya el patrón de contar con listas de asistencia también. O sea, llevar registros de cuáles personas, como nosotros hacemos, por ejemplo, al registrar nuestro home office, llevar registros de qué es lo que realizamos en cada día de nuestras actividades en casa, ¿no? Ujú. Esa sería mi opinión de cómo darle cumplimiento a, pues a supervisar la asistencia de trabajadores si fuera necesario, pero pues, también estoy de acuerdo, debería ser primordial que hubiera confianza entre el patrón y el trabajador y que más, que la cultura organizacional no solo pues aquí en la industria de tecnologías de información, sino en cualquiera que lo permita, pues sea más bien orientada a resultados, ¿no? Eso es lo que yo opino. Oye, Gaby, y ahí me entra una duda, precisamente, se supone, bueno, nosotros siempre hablamos de Compact, ¿no? Porque es la empresa donde trabajamos y se han implementado muchas cosas. Acá en Compact tenemos una página donde nosotros registramos precisamente nuestro home office y lo mandamos, todo esto obviamente vía internet, ya en la nube, digamos, lo mandamos a nuestro líder o nuestro jefe y el jefe lo revisa, las actividades que hiciste, lo autoriza y con eso ya estamos justificando nuestras actividades y todo eso, ¿no? Pero empresas que son muy pequeñitas, que son de 5 o 3 empresas, ¿qué le recomendarías? ¿Es como un formato en Word o un formato en Excel y que lo firmen o cómo se manejarían ellos? ¿Tú sabes? Sí, mira, la ley no estipula cómo, como tú dices ahorita, nosotros pues nos hacemos uso de herramientas tecnológicas, pero se pueden hacer cosas sin necesidad de inversión, puede ser un formato en Excel, si son pocos colaboradores, 10, 15, sin problema se puede llevar ese registro en un formato de Excel, de Word, lo que se decida, nada más cuidando pues que vengan ahí las tareas que se hicieron, la fecha, o sea, que sea como muy claro y eso se comparte directamente también, ya sea un área de nóminas o a la persona que vaya a gestionar toda la parte de incidencias y con eso estaría cubierto, no hay necesidad de mayor detalle, o sea, nada más lo que platicaba ahorita Isaac es pues, tener la evidencia, ¿no? De que estamos corroborando lo que se hizo y más si son, repito, empresas pequeñitas, sin problema se puede implementar. De hecho, hay muchas cosas que se pueden implementar sin necesidad de una inversión, o sea, porque ahorita me preguntaban, ¿es costoso? Yo les invitaría a que saquen cuentas de cuánto se gasta en oficina, de luz, electricidad, o sea, todo, agua, todos los insumos, y sobre eso, pues saquen un estimado, yo creo que pudieran de ahí detonar si es para ellos o si su presupuesto le permite a la empresa hacerlo. Entonces, sí se puede. Nosotros hemos hecho muchas cosas sin necesidad de una inversión como tal. O sea, hay cosas que se ven más difíciles de lo que realmente son. Entonces, sí, en este caso puede ser por un formato. En el caso de la silla también, pues, sí, puede ser su silla de física, la que ya tienen en la oficina. O sea, la ley no te marca que tiene que ser una silla nueva de tal precio, de tal cosa. O sea, realmente es muy, muy abierto lo que plasma ahí. Entonces, puede ser sí económico y también lo puedes llevar gradualmente, o sea, a lo mejor si ahorita no tienes para darle todas las herramientas a tus colaboradores, pues hazlo de manera de a lo mejor cierto número y poco a poco lo pudieras ir implementando. Porque también se complica un poquito, no sé, lo de la liquidación de los empleados, ¿no? Es que no hizo el trabajo, no está cumpliendo y el empleado dice, no, yo sí cumplí. ¿No se dificulta un poquito cuando son los despidos en este tipo de situaciones con teletrabajo? Bueno, no tanto para nosotros porque, como ya decíamos anteriormente, Isaac y yo, es una empresa que se maneja más por resultados, o sea, nuestra cultura enfocada a eso, entonces no es difícil el hecho de decir, y no nos ha pasado de nosotros trabajando desde tu casa y para nada, o sea, creo que en algunas empresas habrá estos casos, sobre todo si es algo más físico, me imagino, de crear, no sé, pero en nuestro caso no ha sido complicado, o sea, al final seguimos haciéndolo de la misma manera que es por resultados y no ni por tiempo ni por nada. Sin embargo, en los lineamientos que nosotros tenemos sí queda claro que
pues que si haces mal uso de este beneficio, pues habrá una posible sanción. No hemos tenido ningún caso hasta el momento, o sea, todo se maneja, repito, por resultados, entonces no hay ningún caso. Sin embargo, pues si hubiera algún abuso de confianza o algún mal uso, ahí sí estaríamos revisando el caso particularmente y esa es la recomendación que también puedo hacer. Gracias. Gaby, después de casi, bueno, ya casi vamos para un año de haber empezado a trabajar de esta forma, ¿cuáles son las ventajas que tú visualizas desde la parte del desarrollo organizacional? Pues mira, las que yo visualizo y las que me han compartido también, porque digo, hay ciudades más menos, pero por ejemplo en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son ciudades en las que tenemos tráfico con trafical y que es muy ajetreada la vida, sí nos han compartido colaboradores de que, qué beneficio tengo porque me quedo en casa, me despierto a lo mejor igual a la misma hora, pero ahora hago ejercicio y ahora aparte hago no sé qué y medito o sea, me queda más tiempo. También en cuestión de ahorros, ¿no? De gasolina, de que el carro que se te ponche, o sea, todo esto sí es muy beneficioso y también como el tema de calidad de vida, que eso es sumamente importante y no tiene costo, ¿no? El hecho de estar en tu casa y de compartir también nos han externado, oye, pues a mi esposo a veces ni lo veía, ¿no? Y ahora ya lo veo más, ahora ya se quieren divorciar porque lo tienen ahí todo el tiempo. Tiene muchas ventajas, o sea, creo que va más allá de lo económico que se pueda, o de algo que se pueda medir, creo que más bien es un tema de calidad de vida. Y poco a poco nos hemos estado acostumbrando, porque también hay personas que nos decían, no me acostumbro, o sea, yo necesito ir a la oficina, a estar y hacer, y creo que es un tema de cambiar el mindset, pues, o sea, de pensar diferente, decir, estoy haciendo lo mismo, se puede hacer idéntico, a lo mejor sí hace falta este contacto que en algún momento va a volver, más pronto que esperemos, más pronto que lo que permita la pandemia, pero sí creo que tiene más beneficios y te vas acostumbrando. Yo creo que a ustedes les pasó que en un inicio así como de, ay, ¿cómo lo voy haciendo? Pero poco a poco pues te vas adaptando, vas teniendo mejores hábitos, vas haciéndote estos horarios, estas pausas. Entonces creo que los beneficios pueden ser bastante buenos, sobre todo en el tema de calidad de vida. Gracias. Isbak, por último, una pregunta. ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo? Si tienes un accidente en casa, ¿realmente se toma como un accidente de trabajo o ya hay una modificación en ese aspecto? La reforma como tal no hace referencia específica a qué sucede con los accidentes de trabajo, pero yo recomendaría que aquellas personas que están buscando asesoría en materia en ese sentido de los accidentes de trabajo, tomen en consideración el inicio y fin de la jornada laboral del trabajador, porque pues anteriormente se podía considerar un accidente de trabajo incluso los ocurridos en el traslado, en el traslado de ida o de regreso a tu domicilio, ¿no? Desde tu domicilio a tu trabajo y de tu trabajo a tu domicilio. Ahora pues ya no hay más ese traslado. Las jornadas laborales pues tendrán sus periodos en los que inician y terminen, y yo pediría a las personas que tengan algún tipo de eventualidad en este sentido, pues que tomen en consideración las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucede un accidente de trabajo. Yo creo que esta modalidad de teletrabajo pues sigue siendo trabajo subordinado, solo sin la dirección, inspección o vigilancia física. Entonces, si puede ocurrir alguna eventualidad que pudiera dañar la salud de un colaborador durante durante su jornada laboral que ha sido pactada en el contrato individual de trabajo, y por lo tanto, desde mi punto de vista, sí tendría que ser considerado dentro de esa jornada como un accidente de trabajo. Ahora, no hay que olvidar que en materia de seguridad e higiene, en materia del trabajo, en la propia reforma se estableció que a partir del día 11 de enero, bueno, al día siguiente que surte efectos,
iban a contar 18 meses en los que tenía el Ejecutivo Federal el tiempo para crear una norma oficial mexicana en materia de estas condiciones de seguridad, es decir, para regir de una manera más amplia, más extensa, las condiciones de seguridad en el teletrabajo. Entonces yo me esperaría también a verificar cuáles van a ser las condiciones incluidas en esa norma oficial mexicana, que como bien lo sabemos, las normas oficiales mexicanas también son de cumplimiento obligatorio para todas y todos, y muy seguramente ocurrirán en el futuro no muy distante algunas eventualidades que puedan generar algún tipo de criterios que emanen de tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, en los que pudiéramos ya otorgar las personas que asesoramos a empresas o que asesoran a patrones o que también asesoran a trabajadores, cuáles serían los criterios que están decidiendo estos organismos jurisdiccionales en materia de accidentes de trabajo. Como saben, pues la reforma tiene menos de un mes. Entonces, muy probablemente algunos conflictos que pudieran surgir entre trabajador y empresa van a llevar a la resolución de esos conflictos y a la emisión de ciertos criterios para tomar en cuenta en futuras situaciones, ¿no? De qué se va a considerar un accidente de trabajo cuando se esté en teletrabajo. Entonces, creo que va a ir muy de la mano la emisión de esos criterios con muy probablemente la emisión de la norma oficial mexicana, en donde se establezcan otras reglas en materia de seguridad e higiene para el teletrabajo, específicamente. Ahorita pues es nuevo, ¿no? Entonces no habrá mucha evidencia o muchas referencias, pero sí pediría que consideraran la jornada, el inicio y fin de la jornada laboral para tomar en cuenta los eventos o accidentes que pongan en riesgo la salud o la vida de los trabajadores. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gabriela, Isbak. La verdad es que nos han ayudado mucho a aclarar muchas incógnitas que teníamos de cómo aplicar el teletrabajo, las reglas que hay nuevas. Y pues bueno, esperamos la verdad tenerlos nuevamente por aquí en nuestro programa. Igual, si alguien tiene alguna otra duda o quisiera como saber un poquito más del tema, les recordamos que tenemos ya un correo donde nos pueden escribir a líderesemprendedores@contacti.com. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera dar un último comentario o una despedida. Sí, pues, gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, Elena, Nidia, Marisol, qué padre que estén haciendo esto. Creo que siempre el compartir conocimiento funciona para todos y esto es una gran herramienta para los que son y no son empresarios, ¿no? Desde el lado colaborador y desde el lado del creador. Entonces, gracias por invitarme a mí particularmente. Y bueno, pues nada más ya como cierre les diría, anímense a hacerlo, tienen más beneficios yo creo que de los que no y pues nada más es abrir la mentalidad a decir cómo sí se puede en vez de que todo lo que hay, obviamente cuidando la parte legal que ya nos compartió Isbak, pero sí se puede, nada más si necesitan algún tipo de recomendación más particular, con mucho gusto yo quedo ahí a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Isbak y Gaby. Ha sido un placer tenerlos en este programa. Gracias a ustedes, gracias a todos y todas. Pues también muchísimas gracias por su tiempo y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias, bye bye. Bye.